Los alimentos que más se han asociado con algún tipo de cáncer, uno es la sal. Deja de comer huevos. ¿Por qué nadie habla de lo perjudiciales que son los huevos para nuestra salud? El problema del pan son dos almidones juntos, muy complicado de digerir y nos va a provocar todo tipo de problemas intestinales. El café contiene 5 venenos: la cafeína, la teofilina, la teobromina, el ácido tánico y la trigonelina. La avena dispara tu glucosa en sangre, contiene restos de pesticidas, tiene antinutrientes que dañan tus intestinos. La leche de vaca contribuye al desarrollo de cáncer de mama y de cualquier otro cáncer. La fruta te enferma. La fruta produce grasa, la fruta produce hígado graso, la fruta te aumenta los niveles de ácido úrico y la fruta, señores, enferma. La carne aumenta el riesgo de padecer todo tipo de enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. No puedes estar sano siendo vegano. Cuando logramos tomar agua sola, sin electrolitos y sin sed, empiezan los síntomas. Sí, efectivamente. Ahora vamos a hablar sobre alimentación. Y es que lo que sucede es que nunca habíamos tenido tanta información como hoy en día, pero también nunca hemos estado más confundidos sobre qué consumir, qué comer, como lo hacemos hoy. ¿Por qué sucede esto? Por la lluvia de información que tenemos. Hoy en día aparece algo positivo sobre un alimento y a los 3 días aparecen comentarios o aparece alguien hablando completamente al revés, negativo con respecto a este alimento. Y en las redes, en el computador, en nuestro celular, constantemente tenemos lluvia de información sobre nutrición, sobre dieta, sobre alimentación. Pero no sabemos en realidad qué hacer con toda esta información. Es por eso que este video es tan interesante. Mi nombre es Ana María Sá, soy médico y quiero acompañarte en este video sobre alimentación para que concretemos esa información que es tan importante para nuestros pacientes y para nosotros. ¿Qué vamos a tratar entonces en este video? Vamos a hablar sobre una introducción con referencia a este proceso de alimentación. Vamos a hablar de alimentación equilibrada, cuál es su importancia y cómo hacerlo. Y entonces vamos a iniciar primero entendiendo algo muy importante. No hay una dieta o una alimentación absoluta para todo el mundo o para un individuo en especial, porque cada ser es diferente. Hay factores que cambian constantemente y que generan afección en las necesidades de cada individuo. Por eso no podemos dar una generalidad en cuestión de alimentación. De pronto la alimentación que le sirve al uno, a la vecina no le sirve, o al otro vecino no le sirve, o al amigo. Hay adaptaciones especiales. Entendiendo algo igual que vamos a hablar después, que es una condición de la condición social de la alimentación, que hace que se compartan ciertas cosas, pero esos procesos de dietas, no existe una dieta especial que le funcione a Raimundo y todo el mundo. ¿Por qué? Cada individuo tiene unas características especiales. Incluso, no siempre es la misma para el mismo individuo, ¿sí? En algún momento, las necesidades de esa persona pueden cambiar y esa variación en la alimentación, en las necesidades puede generar una variación en la alimentación, ¿sí? Incluso dentro de un tratamiento, un paciente puede requerir cambios en los procesos de alimentación porque sus condiciones se modificaron, su proceso tuvo una evolución que tiene una compatibilidad o una congruencia con ese proceso de alimentación. Y hay que tener en cuenta también algo muy importante, lo que decíamos ahorita, no es para todos igual y hay que aprender a escuchar el organismo. Hay que enseñarle al paciente a que pueda distinguir
qué le dice el cuerpo, qué necesita y qué no necesita. Pero aprender a distinguir algo muy importante que vamos a manejar más adelante. Cuando es mi cuerpo el que me está pidiendo porque necesita algo en especial o cuando es la emoción la que me está modulando o controlando qué deseos, qué antojos tengo de comer X o Y cosa. Entonces, el paciente es importante que entienda esta condición, que entienda y aprenda a escucharse y que tenga la emoción muy bien gestionada para que esa emoción no sea la que mueva el proceso de alimentación, sino que sea el individuo consciente quien lo haga, escuchando sus necesidades o lo que no necesita en determinado momento. Algo súper importante que últimamente veo con mucha frecuencia y es, por favor, evitar la obsesión con los procesos nutricionales. Si cuando comemos o cuando te vas a enfrentar a la alimentación, lo que hay en tu cabeza es esto, ¿cuántas calorías tendrá esto que me estoy comiendo? ¿Eso tendrá muchos carbohidratos? ¿Será que esta fibra me sirve o no me sirve? ¿Esto me irá a engordar o no? Si eso es lo que pensamos cuando estamos alimentándonos, estamos mal. El paciente no debe estar pensando en estas condiciones porque eso va a generar alteraciones en su proceso de aceptación de sus alimentos. Ojo con eso, puede jugar en contra, incluso en procesos de control de peso. Mirar cuántas calorías me estoy comiendo o definir si es que ese alimento me está engordando o no. Estoy haciendo un proceso de ansiedad, de angustia con el manejo de la alimentación y eso tiene consecuencias incluso para que pueda subir de peso. Muchas veces me encuentro pacientes en estas condiciones y lo que yo les aconsejo es contemple la comida. La contemplación es un proceso muy, muy lindo, es un proceso hermoso, en donde lo que hacemos es imprimir todos los sentidos en ese alimento que estoy recibiendo. Mi mentalidad inmediatamente cambia. Entonces, voy a agradecer por eso que estoy recibiendo y contemplo el alimento. Entonces, lo primero que hago cuando contemplamos un alimento es observarlo. Recuerden, la comida entra por los ojos, es la primera impresión que nos llega. ¿Cómo es esa comida? De forma consciente la observo. ¿Qué colores tiene? ¿Qué formas tiene? ¿Cuántos elementos hay? ¿Cómo está el plato donde me están sirviendo? El aspecto se ve sabroso, ¿sí? ¿Cómo es esa comida? ¿Cómo veo esa comida que estoy percibiendo? Después me enfoco en el olfato. El paciente se enfoca en el olfato porque la comida empieza a degustarse por el olfato, ¿sí? El gusto y el olfato comparten mucha información. Huelo esa comida, ¿qué me huele? Primero, al principio, cuando uno apenas está aprendiendo a contemplar, me huele rico, no me huele rico. Y después ya empezamos a percibir cada uno de los olores en ese plato de comida que tenemos enfrente. Después pasamos al sentido del tacto. Vamos a partir o a escoger con los cubiertos o con la mano, porque hay algunos alimentos que es muy rico comérselos con la mano. ¿Cómo se siente ese alimento? ¿Qué textura tiene? Si está duro, si no está duro, ¿sí? Todas esas características táctiles, está frío, está caliente, es leñoso, es áspero, ¿qué textura tiene? Lo ingresa a la boca el paciente y en la boca con la lengua también va a percibir el tacto, la textura de eso que se está consumiendo. Después de eso se pasa al oído. ¿Cómo suena el entorno donde estoy comiendo? Si estoy con otras personas, la conversación, porque uno puede hacer esa contemplación mientras está en contacto con otras personas, eso no tiene problema. Estoy oyendo qué están diciendo, qué están conversando, qué tal la estamos pasando, cómo suena el proceso de alimentación en ese espacio donde estoy, cómo suena mi proceso de alimentación, los cubiertos con el plato, los cubiertos o los platos en la mesa, los vasos, todo eso, cómo se siente, ¿sí? Y finalmente se coloca el paciente los alimentos en la boca y escucha cómo se siente dentro de la boca esos alimentos en el proceso de degustación, de consumo, ¿sí? Y al final, miren que solo es al final, pongo conciencia en el gusto. ¿A qué me sabe eso que estoy comiendo?
¿qué le sabe eso al paciente? Se pasea por toda la lengua el contenido de los alimentos y se percibe cuál es el sabor de cada uno. Mire qué es lo último que se hace. ¿Eso qué genera? Que el cerebro se desligue de esas preocupaciones y esas obsesiones nutricionales que tenemos a veces y se empieza a comer también más despacio. Hay personas que no le dan pausa a ese proceso de alimentación y comen súper rápido, no le permiten al cuerpo llenarse de forma adecuada. Entonces, esta es una alternativa muy positiva para pausar un poquitico la condición de alimentación y que se pueda disfrutar más de los alimentos. Y así también que el paciente se llene más temprano en el proceso de alimentación. El paciente que le dice a uno, no, es que mira, yo no tengo tiempo para hacer toda esa vuelta que me estás diciendo. Error. A la alimentación hay que sacarle tiempo. Si no le estamos sacando tiempo, es un placer que nos estamos negando por algún motivo. Es como cuando tenemos un vehículo, ¿sí? Un carro. Al carro hay que ponerle gasolina y hay que hacerle otro tipo de mantenimiento. Pero si uno dice, no, es que no tengo tiempo ni para llevarlo para que le pongan gasolina. Bueno, no tienes tiempo para ni siquiera ponerle gasolina o medio le pones por ahí de vez en cuando. Llega el momento en que el carro te pide tiempo porque se dañó. ¿Se dañó por qué? Porque no le dedicaste tiempo. Entonces, igual, la alimentación es así. Si no le ponemos cuidado, no le regalamos el tiempo necesario, vamos a terminar enfermos también. Y la enfermedad come más tiempo que si estamos dedicándole el espacio a hacer las cosas como deben ser. Y no olvidar nunca lo esencial, y es que la alimentación no solamente sirve para nutrir. La alimentación sí nos nutre, pero tiene un efecto o un valor social y nos produce también placer, lo que la liga con las emociones. Vamos a ver entonces con más detalle el proceso de alimentar. Entonces, miren, normalmente nuestro organismo, yo lo veo así, somos como un celular de los de última generación, un smartphone. Y normalmente el smartphone tiene adentro una pila, ¿sí?, interna, que es la que se carga cuando lo conectamos a la red eléctrica, ¿cierto? Nosotros somos así, tenemos una pila interna, se llama esencia, con ella nacemos. Y a medida que vamos viviendo, tenemos que irla alimentando, ¿sí?, con la nutrición. Así es, el cargador del celular para nosotros es la alimentación. La pila interna, así como en el celular, la pila interna nuestra dependerá su calidad, su funcionamiento, su duración de la calidad de la carga. ¿Qué quiere decir? Nosotros que también tenemos esa pila, nuestra pila, la duración de esa pila y el buen funcionamiento dependerá de esa carga, de esa alimentación. Cuando nuestro celular se carga de forma errónea, empezamos a dañar la pila, empezamos a ponerlo en áreas donde hay variabilidad de voltaje, ¿sí? O lo dejamos cargando todo un día o lo cargamos de a puchitos. Eso va generando daños en la batería interna y el celular empieza a funcionar mal. Nosotros somos así también. Si nuestra función de carga no es óptima, ¿sí?, si esa alimentación no es correcta, nosotros vamos a tener daños en la pila y vamos a empezar a funcionar anormalmente. Y entonces miremos cuál es esa carga de la pila. La carga de la pila que les nombré, que es alimentación. La alimentación, por ejemplo, en la medicina tradicional china no viene solamente de lo que comemos. Ellos nos muestran cómo, en la medicina china vemos cómo la alimentación tiene 3 orígenes. Tiene uno celeste, uno humano y uno terrestre. Lo celeste, todo lo que viene del cielo, importantísimo. El aire, ¿qué tal que nosotros nos tapáramos la nariz? ¿Cuánto duramos? Minutos. Pero no solamente del cielo viene el aire, el sol, la radiación solar es fundamental para vivir, ¿sí? Para metabolizar ciertos componentes que vienen en la alimentación. Hoy en día hay terronera con el sol. Nos exigen que no nos asoleemos, nos ocultamos del sol, que el bloqueador, que no sé qué, porque el sol hace daño. Pero si eso lo llevamos al extremo de no recibir nada de sol, también nos enfermamos. El sol es necesario. Y es tan maravilloso que así usted esté metido en una habitación, usted saca una manito por la ventana que le dé sol, ya con eso tiene
algo de nutrición solar, ¿sí? Con que esa piel se exponga un poquito al sol. También alimentación celeste, nuestra comunicación con nuestro cielo superior, con nuestra energía superior. Esa alimentación también hace parte de nuestra alimentación celeste. Luego tenemos la alimentación humana, las emociones, cómo nos interrelacionamos y nos nutrimos con lo que nos rodea y los seres que nos acompañan. Miren ahí ese abrazo delicioso. Quien no se alimenta, se nutre con el abrazo de la persona correcta, ¿sí? Con una expresión de afecto. Hay personas que nutren, pero también hay personas que desnutren, ¿no? Ojo con eso. Pero por lo general esa emoción de ese abrazo necesario es muy revitalizante y nutre mucho. Hay otras personas que, o todos en general, también nos nutrimos de otras cosas que no solamente la interrelación con los demás. Hay quienes se nutren del afecto o de la interrelación con los peluditos, cuando tienen una mascota que quieren mucho, ¿sí? Ese afecto también nos nutre. O las personas que se nutren viendo algo crecer o florecer, que les encantan las plantas, o con una buena obra de arte, ¿sí? Se siente también muy agradable. O con una buena canción que le llegue a uno hasta el alma y le revuelva todo. Todo eso nutre y es necesario tenerlo para que no hayan deficiencias. Nuestra alimentación humana. Y la alimentación terrestre, todos los animalitos que caminan sobre la tierra y las plantas que nacen de ella y que todo eso nos da lo necesario para llevarlo al plato de comida. Esa es nuestra alimentación terrestre. Entonces, miremos cómo no es solamente que nos enfoquemos en nutrición aquí. Si nos enfocamos solo en nutrición aquí, vamos a fallar. Hoy en día hay personas especialistas creadores de contenido y no especialistas creadores de contenido, generando errores en la comunidad. Los conocedores de información y que crean contenido son muy valiosos, ¿sí? Tienen una información espectacular que hay que escuchar con sabiduría, pero casi todos se enfocan en esta parte y dejan de lado esta función y estas dos condiciones de la alimentación y dejan de lado, muchas veces algunos gracias a Dios ya tienen esa conciencia formada, dejan de lado las otras dos funciones de la alimentación, que es lo que vamos a ver ahorita, el placer, la parte emocional y la parte social. Entonces, no enfocarse solamente aquí, olvidando el resto de condiciones, genera fracaso de los procesos de alimentación de los pacientes y los propios. El segundo factor o la segunda función que tiene la alimentación es una función social, ¿sí? Porque todo lo que hacemos en compañía de otra persona involucra algo de comer o algo de beber. Y es así desde la época antigua. Siempre cuando el hombre de la antigüedad recolectaba lo que recolectaba o cazaba los animales que cazaba, se reunía en comunidad, cuando empezó a vivir en comunidad, se reunían en comunidad a compartir todo eso. Hoy en día lo traemos tan arraigado en nosotros que cada actividad que se realiza en compañía de alguien involucra algo de comer o de beber. Uno sale a hacer una diligencia, si queremos salir a hacer una vuelta, por ejemplo, salimos solos, vamos al banco, digamos. Vamos al banco, hacemos la diligencia, inmediatamente salimos, ¿sí? Y nos vamos para el carro, nos vamos para la casa o para la oficina, donde sea. Pero si salimos en compañía de alguien, vamos, hacemos una diligencia y en el proceso, antes o después, bajito, se embolata una tisanita, un café, una botellita de agua, algo de consumir. Y también tiene muchísimo que ver este factor social con las condiciones culturales y familiares del paciente. Tenemos que entenderlo muy bien porque esta parte de convivencia es esencial para el paciente.
Muchas veces el paciente entra en un tratamiento que va muy en contra de la alimentación que recibe en su hogar, en su cultura, en su familia, y pueden pasar dos cosas. Uno, o el paciente se aísla o el paciente fracasa en algún momento en el proceso de corrección nutricional. ¿Por qué? Porque él hace parte de un núcleo, de un clan, de un grupo. Y ese grupo, ese clan, tiene unas costumbres y sus costumbres incluyen la alimentación. Entonces, hay que incluir muchas cosas que hacen parte de la vida de ese paciente, porque ese paciente se va a ir sin nosotros a la casa. Se va a estar la mayoría del tiempo no con nosotros en el consultorio, con su familia, con sus amigos, con su comunidad, y hay que enseñarle, darle herramientas para que pueda manejar estas condiciones e incluso para que pueda de pronto hacer algunas modificaciones que le permitan estar en compañía de su grupo de convivencia. Eso es importante tenerlo en cuenta con el manejo de los pacientes. Y su tercera función, ¿sí?, que no deja de ser muy especial, y es la de producir placer. Hay personas que se castigan y se castigan tanto que ni siquiera se dan la oportunidad de recibir placer con la alimentación. Y miren, las emociones controlan tanto la alimentación que imagínense ustedes, se los voy a mostrar aquí con un ejemplo, imagínense que nos hemos ido, váyanse al recuerdo que tengan de una reunión, una fiesta en donde estén pasando así, vea, delicioso, riquísimo, están bailando en el centro de la habitación y están pasando una berraquera y de un momento a otro ¡pum!, les prenden la luz porque van a servir la comida. Ahí mismo todo el mundo hace ¡ah! ¿Por qué todo el mundo se frena y se queda como medio decepcionado de la situación? Porque en ese momento no hay hambre, estamos pasando tan rico que ni apetito tenemos, ¿sí? Y si nos vamos ahora a lo contrario, una reunión bien aburrida, bien harta, eso está, mejor dicho, está uno que se duerme en la reunión. ¿Cuál es la mesa que más se visita? La mesa de las picadas, ¿cierto? Ir allá a comer de lo que hayan dejado. ¿Por qué? Porque nos alborota el hambre por el aburrimiento, ¿sí? Y uno empieza a decir, ¿a qué hora servirán la cena para irnos? ¿A qué hora vamos a acabar para irnos? ¿Sí? Entonces va acompañado de un proceso de emoción, este deseo de comer o no. Y vámonos un poco más específicos. En la teoría de la medicina china, decimos que cada una de las emociones está ligada a un reino, a un movimiento, a un elemento. Y también el sabor está ligado a uno de estos elementos o de estos reinos. Por ende, alteraciones emocionales muy específicas producen deseo o de algún sabor en especial. Por ejemplo, el más marcado de todos, cuando estamos ansiosos, obsesivos, preocupados, tenemos deseos de dulce e insípido. Ese es el sabor del reino tierra. Y lo dulce e insípido es azúcares, todo lo que son postres, azúcares refinados, harinas, ¿sí?, y leche. Es lo que más nos provoca comer cuando estamos ansiosos. Y eso tiene esa raíz en esa parte de la emoción y los reinos y el movimiento de la energía que existe en la medicina china. Entonces vamos a hablar de una alimentación equilibrada. Tenemos que conocer primero los componentes de esa alimentación equilibrada. Identificar estas dos preguntas o aclarar estas dos preguntas. ¿Será que es igual para todos? ¿Y será que siempre voy a tener las mismas condiciones o las mismas necesidades de alimentación? Estas dos ya las hemos aclarado anteriormente, las hemos pasado así como por encimita, pero vamos a profundizar un poco más. Para eso necesitamos identificar esos componentes. ¿Qué componentes trae normalmente un plato de alimentación? Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, como los mayores así más grandes, ¿cierto? Que tiene un proceso de alimentación. Y me gusta mirarlo así como de forma cómica, esa alimentación. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un albañil que está construyendo.
¿sí? Estamos construyendo, ¿qué? Estamos construyendo el cuerpo, ¿cierto? Y en ese proceso de construcción, las proteínas son los ladrillos que van a darle el sostén y la estructura a nuestro organismo. Y hay otros elementos también que uno utiliza cuando está en construcción, no solamente poner los ladrillos ahí, también hay que ponerle cemento para que esos ladrillos se peguen. Hay otros elementos de la alimentación que también dan estructuras, las grasas, los carbohidratos en alguna parte hacen función de estructurar ciertos elementos o darle forma a ciertas estructuras. No solamente la parte del metabolismo energético. Pues, por ejemplo, en el espacio intersticial que hay entre una célula y otra, hay unas estructuras que se llaman proteoglicanos, son proteínas con elementos tipo carbohidrato, ¿sí? Que generan esa estructuración de esa zona. Entonces, esa estructuración está dado en general, así como grande, por las proteínas. Tenemos entonces aquí también vitaminas y minerales. En este caso, las vitaminas y minerales van a ser, por ejemplo, la carreta, el casco que utiliza el constructor, la pala que utiliza ese constructor. Todos estos elementos son los que pueden producir o los que generan mejor un proceso de ayuda para realizar la actividad. Si se tiene solamente el cemento y los ladrillos, no tendremos cómo ejecutar la acción, cómo vamos a pegar los ladrillos, con dónde vamos a revolver ese cemento, no tenemos arena ni agua. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos que no hacen parte de la estructura, pero que permite que se genere, ¿sí? Están haciendo parte de vitaminas y minerales. Aunque minerales también hace parte en algún momento de la estructuración del organismo. Y tenemos un elemento que son los elementos calóricos, los carbohidratos, las grasas, que son las que proveen el movimiento para que en este caso este albañil ejecute la labor. Entonces, los elementos calóricos, carbohidratos, grasas, todos los elementos tienen calorías en general, pero estos son los más calóricos y los que nos dan esa reserva de energía o esa producción de energía para generar las actividades necesarias de nuestro organismo, para construir esa pared de aquí en nuestro lindo albañil, ¿sí? Entonces, es importante entender que cada uno de estos elementos tienen su razón de ser, son importantes, pero hay que tener un equilibrio en su uso. No me puedo quedar pegado en uno, con deficiencias en el resto. Y muchas veces el organismo le muestra a uno y le dice, mira, tienes este déficit en alguna parte, así como en el carro cuando se le va acabando la gasolina aparece un pistón que nos dice, ojo que nos estamos quedando sin gasolina. Nosotros también tenemos alarmas que nos dicen, vea, hay algo que me está faltando. Esa alarma se llama hambre. Cuando tenemos hambre es porque nos está faltando gasolina, ¿sí? Y nuestro cuerpo espera que nosotros le demos todo lo necesario, no que nos quedemos pegados en una misma tipo de alimentación, en un mismo nutriente, ¿sí? Y dejemos en déficit los otros. Si eso sucede, la alarma nunca se va a apagar por completo y son esos pacientes que manifiestan todo el tiempo hambre, que tantos nutrientes tiene en déficit. Algunas veces incluso sus pacientes con esas hambres crónicas es bueno, por ejemplo, darles unos apoyos con vitaminas, por eso sirven mucho los sueros vitamínicos para calmar el hambre. Además, uno de los grupos de vitaminas está muy asociado también con el control emocional, que también le ayuda a calmar esos deseos de comer ciertos alimentos en especial, pero sobre todo apoyarlos y ayudarles a cumplir o a cubrir todas esas necesidades que el cuerpo tiene y que de pronto por X o Y motivo, por hábitos, por condición social, por comodidad, por muchas cosas, el paciente termina no ejecutando un buen proceso de alimentación. Entonces, vamos a despejar esta que ya la teníamos como medio hacia el pelito, esta duda. ¿Para todos será igual la alimentación? Pues en realidad, ya lo veníamos diciendo, la alimentación no es igual para todo el mundo. Incluso si estoy en el mismo grupo etario, incluso si es de mi mismo sexo el paciente o la persona en general,
no todo el mundo suele tener una alimentación igual. Y esta varía de acuerdo, así a grosso modo, grande, vamos ir viendo otras variaciones, por cuestión de la edad, el sexo, la actividad que realiza el paciente y si están generando o se le está generando un tratamiento específico. Entonces, con respecto a la edad, sí que hay variaciones. Desde que nacemos tenemos una condición de variabilidad gradual en nuestra alimentación. El recién nacido, entre 1 y 6 meses, solo se alimenta de leche, lechecita, ojalá leche materna. Si no se puede, entonces leche de fórmula, pero por lo general, lo ideal es leche materna. Y será exclusiva hasta los 6 meses. De los 6 a los 12 meses se inicia un proceso que se llama ablactación. La ablactación es ir agregando la nutrición al niño de a poco los alimentos que no consume. Por lo general se inicia con las frutas y se hace por semanas. La semana de la manzana, ese día se le hace todo con manzana, papilla de manzana, puré de manzana, a que chupe la manzanita, la roe, le haga como los roedores, le roe la parte de la manzanita con los dientecitos que tiene abajo y se coma esa manzanita, ¿sí? Le hacemos juguitos y toda esa semana con manzana. La siguiente semana, la semana de la pera, adicionamos la pera y estamos evaluando cómo le cae al niño estas alimentaciones nuevas que va presentando, para que al final del año, a los 12 meses, ese bebito ya coma de todo, ¿sí? Y es así, es un proceso paulatino porque su cuerpo se está desarrollando en ese proceso gastrointestinal de asimilación de los alimentos. Entonces, es de a poco y se va haciendo gradualmente. Chicos, niños, menores, ¿cierto? Y adolescentes tienen una alimentación similar, ¿sí? Con unas diferencias específicas, a pesar de que consideramos lo siguiente: nuestros niños tienen mucha actividad, a pesar de los que vemos hoy en día que son como más bien quietos, igual ellos tienen un metabolismo bastante activo y debemos procurar que los niños sean activos, que realicen alguna actividad física o que jueguen o que hagan actividades de movimiento, porque esa es su naturaleza y eso les permite desarrollar muchas habilidades y desarrollar el cuerpo. El adolescente, a veces pensamos que el adolescente no tiene la misma energía, tiene un poco menos energía que el niño, pero tampoco es que esté fundido de la actividad. Es una persona que está en un proceso metabólico bastante importante y necesita un consumo alto de ciertos elementos. Entonces, el adolescente, uno dice, uy, el adolescente solo come y duerme. Yo tengo adolescente en la casa y solo come y duerme. Y eso sí, cuando duerme se pega unas estiradas, ¿sí? Entonces, los adolescentes tienen un metabolismo también muy activo. Por eso, comparten muy parecido el proceso de alimentación con los niños con algunas variaciones específicas. Entonces, miremos aquí esta tortica, ¿sí? Esta tortica nos muestra la relación de las cantidades necesarias de los alimentos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver que la base de la alimentación en el plato serán verduras y frutas. Sobre todo los chicos consumen mucha fruta más que verduras, casi no les gusta. No se pone, hay lugares en donde lo ponen casi el 50%, pero la verdad, los chicos hoy en día no es que sean de mucho consumo de verduras ni mucho consumo de frutas, más bien lo que éramos hace unos años. A veces hasta pelea uno mucho o incluso los papás no tienen la disposición, no tienen el tiempo y lo dejan que no coman verduras. Entonces, esto es más aproximado hacia la realidad. Granos y cereales tienen un porcentaje importante en la alimentación del niño y del adolescente. ¿Por qué? Porque comen mucha caloría, fabrican mucha energía. Entonces, miren, esto viene siendo como el 25, el 30%, esto viene siendo como el 25%, y el restante se divide entre proteína magra y grasas. Las grasas también me van a producir condición de energía, de calorías que también necesitan tener los adolescentes y los niños. Y la proteína es
importante para construir los tejidos que se están generando en estas dos etapas de crecimiento. En los niños pequeños se genera una necesidad de consumir lácteos bastante importantes, más o menos del 10 al 15%. Leche puede ser preferiblemente vegetal, aunque si se utiliza leche animal, la mejor que existe, como decía un docente mío, es la leche de vaquita feliz. ¿Cuál es la leche de vaquita feliz? La no industrializada. Esa vaquita que está en una finca pastando, andando libre por todo el potrero y esa produce leche. Esa es la mejor leche que existe. Se le hace el proceso de limpieza inicial, pero es la mejor leche que existe. ¿Y por qué no? A esta edad es el momento en el que se puede dar uno los permisos, ¿sí? Entonces, de los azúcares saturados, de los azúcares simples, perdón, de esos azúcares simples tienen posibilidad de consumirse un poquito menos del 10% de la alimentación que consume el niño o el adolescente. Mire, menos del 10%, pero no quiere decir que no. Porque es la época en la que se debe permitir, es la época en la que por convivencia, por estilo de vida, por cultura, se utiliza con mayor frecuencia este alimento y no lo podemos desconocer a pesar de que sabemos que no es completamente sano. Hoy en día hay un boom muy bueno que es el conocer qué tanto contenido dulce tienen estos alimentos que consumen los niños, pero no quiere decir que no se lo puedan consumir, es el momento en que lo pueden utilizar. Yo no soy tan cerrada en limitar absolutamente todo, más bien es en buscar el equilibrio. Me parece que cuando un niño pierde la capacidad en su niñez de disfrutar estas cosas, se va a convertir en un adulto obsesivo por la alimentación o un adulto que se va a volcar a consumir todo eso que le han limitado a consumir. Entonces, para evitar estas alteraciones a futuro, pues el niño se puede consentir, el adolescente, con un poquito de azúcares refinados, menos del 10% de su promedio, de su porcentaje de alimentación general. Con respecto a los adultos, ¿sí? Incluyendo el adulto mayor, porque conservan más o menos los mismos, mismo porcentaje, miren que aquí tenemos la base nutricional de nuestro plato sería verduras y frutas, más verduras que frutas, ¿sí? Porque las frutas tienen alguna carga de azúcar. La idea es que la fruta hay que consumirla entera, comérsela para poder aprovechar todo lo que ella trae. Cuando la consumimos en jugo, simplemente estamos quedándonos con el azúcar de la fruta y con el sabor de la fruta, alguno que otro nutriente, pero casi todo se queda en el colador y va a parar a la basura. Entonces la fruta hay que comérsela. Y muchas veces me preguntan, ¿y qué fruta consumir? Yo les digo siempre, la tierra, el espacio donde estamos conviviendo en nuestro entorno, nos dice qué fruta debemos consumir porque nos la entrega. Entonces se debe consumir la fruta que esté en cosecha. Esa es la mejor fruta. Eso de que es que yo solamente como de fruta piña y como piña todo el año. No. O en todos los pisos térmicos como fruta. No. Algunas veces se necesita, otras veces no. Pero hay que variar. ¿Que hay cosecha de piña? Es el momento de comer piña. ¿Que hay cosecha de guayaba? Es el momento de comer guayaba. ¿Que hay cosecha de mangos? Es el momento de comer mangos. ¿Cosecha de naranjas? Coma naranja. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar lo que nos da la tierra porque ella sabe qué está pasando en su entorno y qué necesitamos. Tenemos una base importante, el 25% es proteína, ¿sí? Magra para construir tejido, para regenerar tejido. Granos y cereales, miren que ya el porcentaje viene a ser mucho más pequeño, más o menos un 15%, y un 5% de grasas saludables. Las grasas saludables pueden venir de los aceites de alimentos como los aguacates, el pescado graso, como es el salmón, ¿cierto? Por ejemplo. Y lo que recomendamos es, muchas veces hoy en día se está recomendando es el uso de la grasa proveniente de la leche, la mantequilla. Es la opción más acertada hoy en día. Hace unos años hablábamos de los aceites vegetales, pero están tan industrializados y tienen tantos factores adicionales que no es tan aconsejable el uso de los aceites. Pero en general,
la globalidad, sea cual sea el que se escoja, es que ese aceite no esté saturado. ¿Qué es un aceite o una grasa saturada? Cuando se calienta, se usa, se enfría y se vuelve a calentar. Allí ya lo saturé. Entonces, esos aceites no son muy convenientes porque pueden producir alteraciones orgánicas bastante importantes. Y miren, el adulto mayor conserva las mismas proporciones, pero el adulto mayor no necesita tanta caloría. Es una persona que mantiene más bien quietecita, sin tanta actividad física, ya no tiene trabajo específico diario que hacer de pronto, ¿sí? Es una persona que está más bien con poco movimiento, no necesita tanta energía, por ende sus porciones son menores. No quiere decir que se esté alimentando más, que se esté alimentando mal. La sobrealimentación también es una mala alimentación. Por sexo, ¿sí? Hombre y mujer, ¿sí? Masculino y femenino. El hombre y la mujer comparten un porcentaje, una proporcionalidad muy similar a la que vimos ahorita, ¿cierto? Guardando unas diferencias específicas. Primero, el hombre necesita más energía, más cantidad de alimentación. Eso es así, ¿sí? Por su condición orgánica, el hombre tiende a hacer más de esfuerzo, más físico, ¿sí? Y tiende a necesitar mayor cantidad de energía, por eso sus porciones tienden a ser mayores. En la mujer, las porciones tienden a ser menores porque no necesita quemar tanta energía en la parte física, pero miren que aquí cambió un poquito algo importante. Se aumentó un poquito las verduras y las frutas, sobre todo las verduras, porque las mujeres a veces tenemos un poquitico más de necesidad de ciertas vitaminas y minerales que no necesitan tanto los hombres, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del hierro. Cuando estamos en etapa reproductiva o etapa productiva en la parte gestacional, las mujeres como menstruamos tenemos una mayor necesidad de hierro que los hombres. Eso no es que uno menstrue y eso salga por obra y gracia del Espíritu Santo de cualquier parte, no sale de la economía femenina. Entonces tiene que haber un reporte, una reparación, y esa reparación, ¿sí? Una reestructuración más que una reparación, consume recursos. Además tiene unas pérdidas que también se deben reconstituir. Entonces por eso tiende la mujer a tener más necesidad de estos elementos. La variación hormonal también hace cambios en los tejidos y eso necesita repararse. Esa es la diferencia como más grande que tiene con los varones. Con respecto a la actividad física, es muy marcada la parte de las necesidades calóricas en los que hacen una actividad física y los que no. Sobre todo en los que hacen actividad física a nivel profesional. Entonces, una persona que hace una actividad más bien de oficina, se mantiene sentadita, no se mueve mucho, de pronto va y ni siquiera hace ejercicio, tiene más o menos una alimentación similar a la anterior en donde hay predominio de las verduras, sobre todo más que de las frutas, un porcentaje importante de proteína, pero los granos y los cereales y las grasas son más bien limitaditos porque no se los consume rápidamente y si no se los consume los va a almacenar. Mientras que un deportista, incluso su consumo o su ofrecimiento de alimentos calóricos, así grasas, carbohidratos, es mayor y varía mucho de acuerdo a la fase en la que se encuentre de su proceso de entrenamiento. Entonces, un paciente que sea un deportista de alto rendimiento, esta tortica que tenemos aquí es ese manejo del paciente que está en entrenamiento, pero en un entrenamiento básico. Esto aumenta, esta cantidad calórica aumenta, ¿sí? De carbohidratos y cereales, de carbohidratos y grasas aumenta ese porcentaje cuando está o en entreno intenso o está en competencia. Esto es muy coordinado por los especialistas en nutrición. Aquí hago un paréntesis y les especifico algo importante. Esto es un video muy general de alimentación.
no busca nunca reemplazar la gran función que hacen nuestros nutricionistas. Ellos son expertos en este manejo y sobre todo en manejar esos pacientes complejos. Nosotros vamos a tener una base específica de conocimiento y cuando ese paciente específico se nos sale de ese parámetro que conocemos, ahí debe intervenir nuestros especialistas. Hay que remitirlo a nuestros nutricionistas o nutriólogos que nos complementen el proceso. Entonces, miremos los deportistas. Por ejemplo, hay nutriólogos que están especializados en deportistas. Ese paciente está en proceso de entrenamiento básico, necesita un porcentaje importante de grasas, de granos y cereales para darle energía a ese cuerpo. También un porcentaje importante de proteínas y vegetales y frutas para reparar lo que se está trabajando en ese proceso de entrenamiento. Y tenemos finalmente personas que están en proceso de tratamiento. Estos también son muy orientados en nuestros especialistas de nutrición porque cada uno a veces tiene unas necesidades específicas con respecto a sus procesos nutricionales. Pero por lo general, estos pacientes, digamos, pacientes que sufren de diabetes, pacientes que sufren de sobrepeso o obesidad, tienden a tener un consumo de alimentos con menos producción o menos uso de granos y cereales para que no se genere acúmulo de esa grasa que tiene guardada o de elevación de esa glicemia, ¿cierto? En algunos casos incluso puede haber un poquito de consumo. Algunos pacientes sí están completamente abolidos el uso de los cereales, ¿cierto? Y los granos. Y eso ya es dependiendo más del proceso de alimentación. Se la puse esta tortica así para que sea como bien diferente, para que se analice bien la diferencia, pero algunos pacientes también pueden incluir granos y cereales en su proceso de alimentación. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? O ya el paciente viene con un proceso de evaluación de especialista y nosotros lo que hacemos es ir dando ese proceso de acompañamiento y orientación, o nosotros, de acuerdo a la alteración que tiene, el terapeuta nos dice qué necesidades tiene ese paciente para poder generar mejoría de su condición. ¿Listo? Entonces, pacientes que necesitan menos consumo de carbohidratos, menos consumo de grasas, pueden ser pacientes para control de peso, pueden ser pacientes de control de diabetes, pueden ser incluso pacientes de control de hipertensión, problemas cardíacos, ¿cierto? Y uno va mirando. Otro paciente que sería al contrario, miren, por ejemplo, paciente con estreñimiento. Paciente con estreñimiento, si nosotros le hacemos esta fórmula, estaríamos aumentando su estreñimiento si el paciente no es muy juicioso con su verdura, porque ese paciente necesita fibra, ¿sí? Puede ser que esté en la fibra, esté en los cereales. Entonces es un paciente que de pronto va a necesitar cereales, ya vamos a ver en qué momento se le puede poner ese cereal y sea importante para él consumirlo. Entonces miren que esto es muy individualizado. Puede que el paciente no necesite cereales porque no tenga estreñimiento. Listo, no tengo problema, le puedo poner esta tortica así, ¿sí? Pero si mi paciente sufre de estreñimiento, yo no le puedo quitar los cereales de una sola sentada, sobre todo si el paciente que consume poca verdura, porque inmediatamente va a ser exacerbación del estreñimiento. O si mi paciente se dedica a volverse carnívoro absoluto, va a generar alteración intestinal y no va a evacuar de forma correcta porque le estamos quitando la fibra al cuerpo. Entonces, miren que es muy, muy específico de las necesidades que tenga mi paciente. Y miremos entonces, ¿será que siempre es la misma alimentación? Pues algo importante que quiero compartir con ustedes. No siempre es la misma, ni durante el tratamiento, ni durante el año de pronto, durante la vida, incluso menos durante la vida. Pero en el día la alimentación varía. ¿Por qué? Porque en el día la energía varía. El consumo de estos nutrientes es diferente de la mañana a la noche. Entonces, si miramos aquí, tenemos el día, las 24 horas, partido en 4 cuadrantes, ¿cierto? Y nos damos cuenta que los dos superiores, ¿sí? Miren estos dos, este y este,
son el día y acá abajo tenemos la noche. Aquí tenemos el mediodía, aquí tenemos las 6 de la tarde, las 12 de la noche y acá tenemos las 6 de la mañana. Entonces, este es el espacio de día. En medicina china, día se llama yang o día es yang y la noche es yin, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, somos animales diurnos. No he visto ningún humano con orejas de murciélago, ni con ojos de gato, por más bonito que los tenga. Somos animales diurnos. Eso quiere decir que nuestro mayor consumo de energía es en el día y sobre todo en la mañana. Si eso lo tenemos en cuenta, podemos acomodar los alimentos de forma que podamos bajar peso, sostener peso o ganar peso. Entonces, miren ustedes, el consumo de energía, la parte más importante, el momento en el que más consumimos energía es temprano en la mañana, ¿sí? Son los momentos de más consumo de energía y ese consumo va bajando a medida que va pasando el día. Esto se ve por qué. Recuerden que dijimos que esta jornada de acá arriba, todo esto es día y se denomina yang. Y todo lo que está acá abajo se denomina yin porque es de quietud, de estar tranquilitos, más bien no movernos porque es la noche. Yang es porque es actividad, movimiento, ¿cierto? Entonces, esos 4 cuadrantes tienen un nombre. Este primer cuadrante se llama hora yang del yang. ¿Por qué? Porque es la más activa y es cuando la energía yang tiene mayor expresión y es en horas de la mañana. Luego sigue hora yin del yang porque empieza a generarse una reducción de la activación. Entonces hay hora yin del yang. Luego abajo, que es la franja del yin, tenemos hora yin del yin porque estamos empezando a quedarnos quietecitos. Y acá se llama hora yang del yin porque se está aumentando otra vez la energía hacia las 6 de la mañana. ¿Sí? La energía no pasa de un momento a otro al otro movimiento, sino que es un cambio que va haciéndose de forma gradual. ¿Listo? ¿Esto qué me muestra? Estos 4 cuadrantes super chévere me muestran lo siguiente. Consumo alto de calorías, consumo moderado de calorías, pobre consumo de calorías y aquí estoy durmiendo, ¿cierto? Es hora que estamos durmiendo, entonces con cuestión de alimentación aquí no comemos porque estamos dormidos, se supone. Entonces, de las 6 de la mañana a las 12 del día, es decir, hora del desayuno, sobre todo si está en esta zona como por aquí, es la mejor hora para consumir los alimentos tipo carbohidratos que nos pueden generar aumento o producción de energía, ¿sí? Tengo todo el tiempo para quemarla, ¿sí? Entonces yo puedo poner carbohidratos aquí, incluso si quiero bajar de peso. Le puedo poner a mi paciente. Si pongo elementos tipo carbohidratos, ¿sí? Aquí las harinas, aquí en este espacio que va de las 12 a las 6, aquí está el almuerzo, ¿sí? Lo que voy a hacer es como aquí no tengo una quema de energía tan alta, el paciente equilibra peso, sostiene. Entonces, si yo ya he bajado el peso suficiente y quiero sostener mi peso, puedo comer harina aquí y puedo comer harina aquí. Si lo que se quiere hacer con el paciente es que baje peso, incluso peso va arrastrando glicemia si es paciente diabético también, aunque el diabético puede consumir algo más de harina en el día. El paciente va a consumir harina, el que quiere bajar peso puede consumir harina solamente aquí. Miren que no es cuestión de quitar las cosas, es equilibrarlas. Y en esta hora de acá, es decir, la cena, casi no se consume energía. Entonces, bellísimo si aquí le pongo carbohidratos a quien quiere subir de peso, ¿sí? Entonces, el que quiere subir de peso es comer aquí y comer aquí carbohidratos para poder nivelar esa condición. Manejando siempre la emocionalidad por 2 condiciones. La emocionalidad también me dice si ese paciente sube o baja de peso. La emocionalidad también me dice si ese paciente la glicemia se le controla o no. También porque me controla la manifestación de ciertas otras enfermedades, pero también controlar la emoción permite que mi paciente se adhiera a la recomendación que yo le estoy dando. Si no se le controla la emoción y se puso ansioso en horas de la tarde, adivinen qué va a hacer.
va a poner aquí lo que no tiene que poner, ¿sí? Aquí o aquí, harinas. ¿Por qué? Porque la emoción le va a ganar a la recomendación y ese paciente va a empezar a fallar en ese proceso de alimentación. Y no será siempre igual en el proceso de evolución de su tratamiento. Un paciente tendrá una alimentación al inicio con unas condiciones mucho más estrictas, más específicas, ¿cierto? Por lo general, en el trayecto de su tratamiento tendrá otro tipo de alimentación, otras correcciones de acuerdo a su evolución incluso, y al final de su proceso llevará otra alimentación. De estas 3 etapas, les soy sincera, la más difícil de todas es esta, porque es enfrentarse el paciente de nuevo a casi todos los alimentos, por no decir que todos los alimentos, y aprenderlos a manejar. Aprender a que si ya se puede comer un chocolate, no tiene por qué acabar con toda la tienda de chocolates. Aprender a generar ese freno en el proceso de comerse esas cosillas que normalmente no consume. Tener esa sabiduría de en qué momento ponerlo, cómo compensarlo. A veces es importante hacer una guía a los pacientes y por lo general se hacen procesos de corrección de las alteraciones y una vez se llega a la meta de la corrección que sea y ese paciente llega a su meta y chao pescado, nos vemos, listo, no nos volvemos a ver y dejan a ese paciente solo. Dejar a ese paciente solo es correr un riesgo de volver a reactivar o volver a reaparecer ese problema o esa situación. ¿Y cuál es la importancia entonces del equilibrio en el proceso de alimentación? Es bastante importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Si tenemos una buena alimentación, la función orgánica va a estar al pelo. Cuando nuestra alimentación no es correcta, nuestro organismo empieza a fallar en su funcionamiento, ¿sí? Y va a generar unos requerimientos adicionales que si no se toman en cuenta, no se reciben, no se manejan, también puede tener consecuencias como una bola de nieve, lo uno trayendo a lo otro, ¿sí? Entonces, el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento del organismo es muy dependiente del proceso de alimentación. La energía y el rendimiento. La energía orgánica viene de lo que comemos. Si uno vive obsesivo con lo que come, que las calorías, que no como grasa, que no como azúcares, que no como nada de esas cosas, empiezo a hacer unos procesos un poco más complejos para elaborar esta energía y puedo comprometer ciertas condiciones, ciertos estados energéticos en el cuerpo. La medicina china es hermosísima en el manejo de la energética de los alimentos, porque cada alimento tiene una energética específica, ¿sí? Los invito para que se instruyan y estudien o revisen un poquitico más la información con respecto a la medicina china y la alimentación, que es bellísima. Es una excelente herramienta para manejar los pacientes, porque los alimentos se clasifican de una forma más específica de acuerdo a lo que estamos viendo en el paciente, al diagnóstico que generamos, al movimiento de su energía, al movimiento de sus líquidos, y eso me dice qué necesita ese paciente y qué debe evitar, igual teniendo en cuenta su condición de ser social y de producción de placer que tiene la alimentación. Entonces, esto es súper importante, la alimentación, ese equilibrio en esa alimentación se genera produce una buena condición o una buena producción de energía y el rendimiento en su uso, ¿sí? ¿De qué me sirve a mí tener la batería cargada, pero mi cuerpo no puede gastar esa energía? Entonces, el rendimiento en su uso. Control del peso, no solamente para arriba, también para abajo. Entonces, una buena alimentación me permite que el peso esté equilibrado, también para poder aprovechar de forma correcta la energía que produce mi cuerpo con esa alimentación que recibió. Control hormonal. Hoy en día sabemos muchas hormonas, pues desde hace tiempo sabemos que muchas hormonas derivan de lo que consumimos o todo deriva de lo que consumimos, pero hoy en día somos más claros en el nexo de la alimentación y el acúmulo de esos alimentos en la producción de hormonas. Hoy sabemos que el órgano más grande que tiene el cuerpo en la parte hormonal es el panículo adiposo. Entonces, esa grasa del cuerpo produce hormonas
y modula la producción de hormonas que a su vez modulan la producción, la ubicación y el metabolismo de las grasas. Entonces, el tejido adiposo hace parte ya del sistema endocrino, del sistema hormonal. Y longevidad también nos da el equilibrio en el manejo de la alimentación, pero no es que queramos llegar a 180 años, no. Cuando yo les hablo de longevidad es de la calidad de vida que vamos a tener hasta el final de nuestros días. Todos tenemos una fecha de vencimiento, todos vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Pero lo ideal es llegar a ese final de vida en unas condiciones óptimas, lo mejor posible que nos permita la naturaleza, porque dentro de nuestra naturaleza también está ir en deterioro de nuestras condiciones. Eso hace parte de la vida y finalmente eso es lo que produce que nosotros salgamos de este plano, ¿cierto? Pero procurar que ese proceso sea lo mejor posible, equilibrado, nos permite hacerlo por medio de una buena alimentación, una alimentación equilibrada. Y finalmente, con toda esta información, tenemos que mirar cómo vamos a hacer para integrar todo esto con nuestro paciente. Entonces, vamos a generar una guía específica de cómo aplicar toda esta información en nuestro paciente. Miren, ahí tenemos nuestro paciente, vino a la consulta. Entonces, el primer paso es identificar cuál es la necesidad de mi paciente en ese proceso de corrección de alimentación, porque no va a ser lo mismo si el paciente necesita ganar peso, si él necesita perderlo, si necesita controlar la glicemia, si lo que necesita es controlar de pronto los sales, tiene mucho acúmulo de calcio y está produciendo cálculos, si tiene un déficit de energía. Si todo ese tipo de condiciones van a variar el proceso de alimentación que necesita nuestro paciente. ¿Qué necesidades tiene ese paciente con respecto a su salud para así hacer la corrección de alimentación? Después vamos a identificar la edad del paciente porque ya vimos que de acuerdo a la edad lo necesario será aplicado en el paciente. Miraremos el sexo, que también tiene mucho que ver con el tipo de alimentación o la cantidad o la calidad de esa alimentación. Miraremos qué tipo de actividad tiene ese paciente, si día a día hace ejercicio, si no hace ejercicio, si más bien es de trabajo de oficina, si es un deportista de alto rendimiento, cuánto consume de esos alimentos que lleva día a día en la alimentación. ¿Qué le cae bien? ¿Qué le cae mal? Esa pregunta a mí me gusta muchísimo hacérsela al paciente. ¿Qué te gusta comer? Algunos pacientes dicen, no, mejor no le digo qué me gusta comer porque eso es lo que me va a quitar. Hay que advertirles para que sean lo más sinceros posibles y poder elaborar una buena alimentación. Entonces, ¿qué le cae bien? ¿Qué le cae mal al paciente? ¿Qué tolera mejor? ¿Qué alimentos le caen pesados? ¿Sí? Y empezarlos a incluir, pero entendiendo lo siguiente, que es la parte emocional. La parte emocional. Recuerden que si hay alteraciones de la emoción, esto me puede generar una mala perspectiva en esto que el paciente me está pidiendo. De pronto lo que le cae bien o lo que el paciente quiere consumir no es por necesidades de su cuerpo, sino por corrección emocional. ¿Cómo está recibiendo su alimento celeste? ¿Está alimentándose bien celeste? ¿Respira bien? ¿Respira conciencia? ¿Recibe sol? O no, yo vivo como los vampiros debajo del escritorio, que no me dé nada de sol, salgo al sol con una pava grandísima, me echo bloqueador solar por todos los rincones, así sea que vaya a salir de noche a la calle. No, entonces mirar qué descompensación hay en esta parte y en la alimentación terrestre. La alimentación terrestre es comes las comidas, comes a horas, no comes a horas, comes en compañía, no comes en compañía, comes con afán. ¿Sí? No es que yo no como sino una vez al día porque el resto del tiempo estoy trabajando y ni tiempo tengo para mirar el plato de comida. Corregir todas estas alteraciones porque tienen muchísimo que ver con ese equilibrio en la alimentación. Y tendremos que mirar las funciones de la alimentación, también es importante tenerlas en cuenta. ¿Ese paciente se está negando el placer de la alimentación? ¿Ese paciente tiene unas situaciones importantes para mirar en su proceso de convivencia, en su condición social? ¿Y ese paciente está recibiendo un equilibrio en esa nutrición? Por eso es importante preguntarle al paciente
cómo come, con quién come, cómo es su vida social. Como les digo siempre, vuélvase chismoso del paciente. ¿Listo? Y todo esto finalmente nos va a dar una idea de lo que necesita nuestro paciente. Eso lo vamos a combinar con otros factores adicionales que vamos a ver. Lo vamos a ver en un ejemplo. Miremoslo en el ejemplo. Tenemos un paciente que su necesidad es bajar peso. Tiene obesidad y quiere bajar peso. Está en una edad media, adulto medio, ¿sí? Es de sexo masculino. Dice que casi no hace actividad, trabaja en teletrabajo en casa, prácticamente ni sale de la casa, tiene lo que necesita, lo pide por domicilio y ejercicio prácticamente no hace absolutamente nada de ejercicio. No tiene tiempo para hacer ejercicio. Que le cae mal el gluten, todo lo que viene de trigo, ¿cierto? Y que eso lo distiende, la pancita se infla cuando lo consume, ¿cierto? Pero a pesar de eso es loco y feliz con las tortas, que vienen de trigo también, ¿cierto? Entonces, a pesar de que el trigo le cae mal, él es feliz consumiendo tortas. Con respecto a la emoción, nos dice que es ansioso. Ahí ya me está diciendo en parte que esa tortica que tanto le gusta comer no es porque el cuerpo se la esté pidiendo, al contrario, el cuerpo se la está rechazando, pero es su ansiedad la que le pide que se coma la tortica, ¿cierto? Y fuera de eso dice que tiene tanto trabajo que a pesar de que hace teletrabajo, él se levanta en la mañana, tiene la oficina de teletrabajo, la tiene ahí al pie en el cuarto y él prácticamente se levanta de la cama y se sienta a trabajar, ¿sí? Entonces, ese es un dato adicional que nos está dando el paciente. Y en la parte de la función de la alimentación nos está especificando, pues primero que se quita el placer de la alimentación del desayuno y segundo, nos dice algo muy positivo, vive con la abuelita, él convive con su abuela y su abuela es la que se ocupa de hacer los alimentos en la casa. Pues miren que aquí ya tenemos este paciente y lo tenemos plenamente identificado, ¿cierto? Con sus condiciones. A eso le tenemos que sumar qué vamos a hacer con él. Él quiere bajar de peso y vamos a iniciar el proceso. Entonces es importante, acuérdense lo que les dije, no es lo mismo iniciar, proceso pleno y finalizar. Vamos a iniciar un proceso con él en lo que sí conviven todos los especialistas, es que el azúcar refinado no es muy bueno, ¿sí? Con unas recomendaciones hay que ser un poco flexible y habrá momentos en los que se requiera consumir un poquito de azúcar refinado. Tal cumpleaños, solo cumple una vez al año, es la única vez en el año que come torta porque se la hace la abuelita y le hace torta de caramelo deliciosa y eso le trae una cantidad de contextos especiales. Entonces, ¿qué sucede? Ahí en ese momento hay que dar esa concesión pequeña especial, no muy laxos, pero el consenso general es todo sin azúcar refinado porque el azúcar trae muchas consecuencias, ¿sí? Y en general, hasta el que no está necesitado de bajar peso, debe bajar muchísimo, debe suspender los azúcares refinados. Y nos vamos aquí al consumo energético de ese paciente. En esa revisión que vimos ahorita, nos dice que se levanta de la cama y va derechito a sentarse en el escritorio a trabajar y que no hace ejercicio, casi no sale de la casa, que todo casi prácticamente lo consume o lo pide por domicilio. Es una persona que tiene un consumo energético bastante deficiente. Lo que quiere decir es que si vamos a colocar algo de carbohidratos, esos carbohidratos deben estar en los momentos de quema, ¿sí? En donde se quema la energía, sobre todo en su parte más activa. Tiene que ser solamente en la mañana, muy temprano, y hay que instalarle desayuno para que allí es donde ponga el alimento para que pueda utilizarlo y utilizar todos los grupos necesarios, ¿cierto? Entonces el paciente le ponemos algo de harina en el resto del día, no va a generar su proceso necesario, lo que él quiere hacer con su alimentación, ¿cierto? Entonces tiene que desayunar ese paciente. El desayuno es fundamental, es el alimento más básico que existe. La hora de la mañana energéticamente es la hora en la que más generamos transformación de los alimentos en chi
y sangre, en energía fundamental, energía, soplo de vida, todo lo que nos hace vivir, lo que nos estructura, es en horas de la mañana. Por eso el desayuno no debe faltar. Los programas de ayunos intermitentes son buenos si están coordinados por un médico o por un especialista que lo sepa hacer, no por celular, ¿sí? Ni porque alguien me dijo que era bueno, un profesional que lo sepa hacer. Pero por favor que no comprometa el desayuno y son procesos de ayunos intermitentes. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces vamos al contrario a este paciente, vamos a hacerlo desayunar. ¿Qué le vamos a poner de desayuno? Un gran porcentaje importante de verduras al desayuno. Uno dice, ¿hay verduras al desayuno? Sí, hay que consumir verduras al desayuno o es bueno consumirlas. Un salteadito de champiñones con quesito, o unos periquitos en tomate y cebolla. Pericos para nosotros aquí en el valle es huevito con tomate y cebolla, no café en leche, ¿sí? Y periquitos, esos huevitos con tomate y cebolla o unos a la napolitana, ¿sí? Verduritas ahí dentro de una carnita con encebolladito, ¿sí? Nos permite poner esa verdura en las horas de la mañana. Proteína, miren, casi todo el plato se nos fue entre verdura y proteína, ¿cierto? En horas de la mañana. Una porción moderada o pequeña de harina, como nuestro paciente dice que el trigo no lo tolera muy bien, hay 3 harinas o 3 cereales que no son muy tolerables hoy en día. El trigo, el maíz y el arroz, ¿sí? Pero es evaluable en cada paciente. A mí me gusta suspenderlo la primera semana, ¿sí? E ir mirando cómo es la tolerancia de estos cereales y cómo se va recuperando el organismo y poniendo después de a pocos para ver cómo los tolera. En el caso, si uno le pregunta al paciente, no, mira, el trigo no me cae muy bien, si él dice que lo distiende, pues no le puedo poner trigo, pero de pronto me ha dicho, a mí siempre me va muy bien en el día cuando me como una arepita en la mañana, no soy muy de arepa, pero en la mañana cuando me la como me siento como menos pesado, me siento bien, quiere decir que el maíz no le molesta tanto. Una harina que para nosotros, sobre todo los latinos, es muy buena y nos cae muy bien es el plátano. El plátano y la papa, ¿sí? Nos caen muy bien a nosotros, entonces son buenas alternativas para ponerlas en el desayuno de este paciente, por ejemplo. Nos vamos a los aceites. Miren, aceites para consumir los alimentos o aceites para consumir directamente, así como por ejemplo ese aguacatico o la mantequillita para preparar los alimentos. Entonces un porcentaje también, como si dividiéramos en 3 partes el plato, una tercera parte es verduras, una tercera parte es de proteína, y la última tercera parte va granos y cereales y los aceites o las grasas. ¿Listo? Ese sería el desayuno de ese paciente y lo puede acompañar con unas bebidas habituales. Si le gusta el café y el café no le produce afección, es una tacita de café, no hay problema. Los que me conocen saben que amo el café. Cada alimento, como les dije al principio, es susceptible de ser bueno o malo dependiendo cómo lo tolere la persona. Si hay un alimento que a veces tiene mucho conflicto y que siempre se defiende, es el café. Muchas personas buscan y hablan que el café es malo, que no sé qué, que esto y lo otro, pero el café es muy dependiente de cómo lo tolere el paciente. Hay personas que se toman un poquitico de café, les da dolor de cabeza, les da gastritis, les da malestar, les da diarrea, les da una cantidad de cosas. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente no tolera bien el café, su cuerpo no lo necesita en el momento. Y habemos otros que nos tomamos el café y lo que hace es que nos produce mejoría, ¿sí? O nos sentimos muy bien con ese café. Síntoma miopático, café mejor, ¿sí? Ese café lo podemos consumir sin abuso, pero se puede utilizar porque el cuerpo lo tolera, se siente bien con el uso de este elemento, ¿cierto? Entonces, si el paciente tolera bien la bebida, ese tipo de bebida lo puede utilizar. Si no, se puede dirigir a una aromática, se puede ir a una agüita de algún elemento, agüita de cáscara de frutas o agüita de limón, ¿sí? Algunos de estos elementos que son más sanos que tomarse un jugo. El jugo no es conveniente, más bien el jugo es comerse. ¿Listo? La fruta. Al almuerzo, ¿qué tenemos? Miren ustedes. Al almuerzo el paciente entonces, la mitad de su almuerzo serán
Verduras por lo general. Este paciente no es bueno colocarle fruta. ¿Por qué razón? La fruta da hambre. Y si lo tenemos que controlar de su parte de apetito porque tiene muy baja actividad física y lo está acumulando todos esos nutrientes, entonces no lo puedo poner a comer continuamente, ¿sí? Esa fruta, que le dé hambre todo el tiempo. Si la va a consumir, debe ser preferiblemente en la mañana, ¿sí? Y debe ser entera. O en jugo verde. El jugo verde también es muy bueno porque el jugo verde produce saciedad. Casi siempre me gusta ponerlo aquí, miren, entre el desayuno y el almuerzo, para que cuando el paciente llegue al almuerzo esté llenito, se sienta saciado y no consuma tanto alimento. Y miren el almuerzo, la mitad fue verduras, ¿cierto? Vegetales, la otra mitad se dividió en una porción importante, ¿sí? Casi un 30% de proteína magra y un 20% de grasas para hacer esa preparación de la alimentación. Con las grasas casi no se ven, o puedo poner un aguacate, puede ser, o si fue que en la grasa se sofrieron los alimentos, pues mi almuerzo o el plato se verá miti-miti. La mitad del plato vegetales, la otra mitad proteína. ¿Listo? Y en la cena, miren lo que pasa aquí. En la cena se maneja algo muy similar a el almuerzo. Vegetales es la mitad del plato, proteína y las grasitas que colocamos. Pero es un plato, miren cómo va reduciéndose los platos, vean. Grande, mediano y pequeño. ¿Por qué? Porque aquí la quema de energía es menor. Si la quema de energía es menor en las horas de la noche, pues lo que se debe consumir es más bien bajito para que el paciente no acumule esa grasa. Miren aquí, sin harina, ¿sí? Sin cereales aquí, sin cereales aquí y semillas, ni cereales ni semillas, para que el paciente no acumule aquí peso, ¿sí? Entonces, este es un paciente que lo estamos trabajando explícitamente para peso, ¿de acuerdo? Que no acumule esa información, esos nutrientes, sino que los utilice de la forma adecuada. ¿Listo? Entonces, más o menos este es un ejemplo de lo que podríamos hacer con un paciente para manejarle su alimentación, porque lo que quiere es control de peso. Entonces, esta es una guía más o menos de manejo de control de peso. ¿Qué puede consumir aquí al almuerzo? Acuérdense, no jugos. La fruta hay que comérsela, se la come el desayuno de vez en cuando, pero, o jugo verde entre el desayuno y el almuerzo. Al almuerzo puede consumir entonces, por ejemplo, aguas de, lo que le digo, agua de flor de Jamaica, cáscara de piña, jengibre, apio, menta, vinagre. Ahí es donde entra, por ejemplo, la medicina china y uno puede identificar qué alimento o qué líquido de estos le puede servir muchísimo al paciente. Si es un paciente más bien calmadito y necesita tonificarse, pues una agüita de jengibre, ¿cierto? Algo que lo active, o si se está sintiendo en ese día muy cansado, normalmente es muy activo, pero se está sintiendo muy cansado, entonces eso le da energía, vitalidad, ¿cierto? Y en la noche puede también ser una bebida más bien calientita, se tiende a colocar bebidas calientitas en la noche, la mayoría de pacientes, porque es un momento yin en donde es más frío, más fresquito, entonces lo que provoca es compensar, pues con una bebida más calientita. Café, té, aromática, ¿sí? Pero si por ejemplo le cae mal el café, lo deja despierto en la noche, pues a esta hora no podremos colocar café. Por eso es que es muy orientado a lo que el paciente necesita. Si el paciente es como yo, que por ejemplo me trasnocha es el café que no me he tomado, pues en la noche se puede tomar una tacita de café sin mayor problema. Bueno, entonces me encanta haberles entregado esta información. Súper resumida, tenemos muchísima más información con respecto a la medicina china. Es una condición, es una herramienta espectacular para poder discernir muy bien qué necesita y qué no necesita nuestro paciente. Ha sido un placer acompañarlos en este video y nos vemos en una siguiente entrega.